que permanece para siempre. Él es gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos, porque Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo el que domina, Él sigue siendo el Señor. Tenga la bondad de tomar su asiento, tenga la bondad de tomar su asiento mientras nos preparamos. Una vez más, que el Señor le bendiga en este día. Estamos, hermanos, pues culminando una semana más que el Señor nos permite la vida, la bendición, hermanos, de poder pues estar, hermanos, de pie, con salud, con bien, con paz. Y pues eso, hermanos, solamente se lo debemos al Señor. Bien, vamos a preparar nuestro corazón entonces para continuar hacia adelante. ¿Cuántos se gozan con las visitas, hermano? 4 nada más. ¿Cuántos se gozan con las visitas? Amén. Tenemos una visita, hermanos. Nuestra hermana Caritina, creo que es Masado. Bueno, es nuestra hermana Caritina. Vamos a pedirle que se ponga de pie. Póngase de pie, hermanita, para que la conozcan. Ella es nuestra hermana Caritina, hermanos. ¿Qué le decimos a nuestra hermana, hermanos? Una vez más, ¿qué le decimos a nuestra hermana? Que el Señor la bendiga. Para nosotros es una bendición que esté pues en esta tarde en la casa de Dios, y pues nos gozamos con eso. Pero ¿qué nos decimos a nosotros mismos, hermanos? Que Dios nos bendiga, y a los que no vinieron, también que el Señor les bendiga donde quiera que se encuentren. Bien, ya se hizo, hermanos, todo lo que se tenía que hacer. Solamente me resta, hermanos, un breve anuncio que tiene que ver, hermanos, con lo que es la lista de cosas, hermanos, que podemos traer. Y pues lamentablemente, hermanos, se acabó la tinta y no se pudo pues duplicar más hojas. Pero los que tienen acceso a su teléfono, parece que hay nada más como 3 hojas ahí. Pero los que tienen acceso a su teléfono, pues tómele una foto, hermano. Tómele una foto para que se lleve pues esa lista y se pueda dar una idea, ¿verdad?, de lo que usted puede traer, y lea bien la lista para que usted vaya bien. Ya casi sabemos, hermanos, lo que siempre traemos, pero hay hermanitas que están empezando a llegar, y que esta va a ser su primera experiencia pues en lo que es participar en lo que son las misiones. Así es de que para eso, hermanos, está pues la lista ahí, para que vaya tomando una idea de lo que usted puede traer, ¿verdad? Así de que estamos también preparándonos, hermanos, para el 27, viernes 27. Se va a estar llenando las cajas, y como hemos dicho antes, el reto es llenar, hermanos, las 3 cajas, ¿verdad? Ese es el reto, ya que pues están allá preparando. Bueno, vamos a ver, sería viernes, sábado, domingo, y otra campaña extra que se va a hacer el día domingo. Entonces serían 4, prácticamente son 4 iglesias, pero la meta es, hermano, mandar 3 cajas para poder suplir esas 4 iglesias. Así es de que esperamos en el Señor, hermanos, que se pueda. Sabemos, hermanos, y estamos conscientes de que el costo de la vida, hermanos, se ha ido para arriba, ¿verdad, hermanos? Ahora cuesta mucho lo que es adquirir, ¿verdad?, las cosas, pero como este es un negocio del Señor, ¿verdad?, como es una visión de Dios, Él sabe multiplicar, Él sabe dar, ¿verdad? Así es de que no confiamos, hermanos, en la situación que vivimos, sino que creemos a la visión. Creemos que el Señor continuará haciendo su trabajo y sacará de donde no hay y multiplicará lo que no es, ¿verdad? Bien, eso ya lo vemos en la palabra del Señor ahí en el libro de los Hechos, que dice que, no sé si fue la iglesia de Éfeso, que de repente el apóstol tal vez dijo: no, hermanos, pero ustedes son los que necesitan, ¿verdad? Pero ellos dijeron: no. Dijeron: permítenos, por favor, permítenos participar nosotros también. Entonces dice que dieron más allá de su necesidad, abundaron, dieron. O
sea, les pasó pues lo de la viuda, ¿verdad? Que dieron más, aunque eran los más necesitados, dieron más. Entonces Dios los multiplicó y el apóstol dijo, bueno, por esta causa el Señor dijo, suplirá todo lo que les falte, conforme a sus riquezas en gloria. Entonces no confiamos en las circunstancias, confiamos en que Dios respaldará su visión. Entonces, pues ahí estamos, hermanos. Si Dios permite, sigamos pues buscando esas cosas para traerlas el día 27 de junio, que será el día pues que se va a estar llenando la caja, o las cajas, para que se vayan para el país del Salvador. Bien, ahora sí, nos vamos a poner sobre nuestros pies. Ya se hizo lo que se tenía que hacer. Le invito para que se ponga sobre sus pies y vaya buscando en la palabra. Mateo capítulo 14. Y vamos a leer la Biblia en el desde el verso 22. Vamos a leer una buena porción ahí, hermanos, de la palabra, hasta el verso 33. Es decir, todo el contexto de esta narración, hermanos, de el encabezado que dice Jesús anda sobre el mar, y le vamos a titular a este pensamiento, hermanos, para identificarlo, para poderlo tener ahí en mente. Vamos a titularle ¿por qué Jesús caminó sobre el agua? ¿Qué fue lo que le llevó al Señor a hacer eso? O sea, caminar sobre el agua. ¿Por qué caminó sobre el agua el Señor? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Cuando usted se haya ubicado, usted me dice un amén. ¿Qué le decimos a nuestro hermano Wilson, hermanos? Una vez más, ¿qué le decimos a nuestro hermano Wilson? Que el Señor lo bendiga, varón, donde quiera que vaya, donde quiera que el Espíritu lo lleve, que siempre siga siendo de bendición, como lo ha sido para esta iglesia, ¿verdad? Así es de que bien, continuamos. Dice entonces la Biblia, ¿lo tenemos, hermanos? Queremos enviar saludos a nuestros hermanos de Radio Tiempo de Gracia. ¿Qué les decimos a los hermanos de Tiempo de Gracia, hermanos? Que el Señor los bendiga donde quiera que se encuentren, que el Señor los guarde, que el Señor se glorifique en la vida de cada uno de nuestros hermanos y amigos que los oyen a través de Radio Tiempo de Gracia. ¿Qué le decimos a los hermanos que nos ven a través de la página de Facebook? ¿Qué le decimos? Que el Señor los bendiga. ¿Y qué le decimos también a nuestros hermanos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube? ¿Qué le decimos? Que el Señor les bendiga. Bien, entonces, preparados todos, hermanos, vamos a leer la Biblia. Mateo capítulo entonces 14, verso 22, dice la palabra, la vamos a leer invocando el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Cristo. Dice así entonces, Mateo capítulo 14, verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, ¿oiga esto? Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, por ahí más o menos entre 4 a 6 de la mañana, dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, dice, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Oiga esto. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Oiga esto.
Pero al ver el fuerte viento, oiga esto, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvanos. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, es decir, lo tomó con fuerza, firme, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, oiga esto, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca, oiga esto, vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tenga la bondad de tomar su asiento y preparemos nuestro corazón. Ya nuestro hermano hizo una oración, por lo tanto no vamos a repetir lo mismo, más bien vamos a tomar en fe la acción del siervo. Bien, preparamos entonces nuestro corazón en esta tarde. Quiero empezar, hermanos, desde este punto. ¿Cuántos sabemos, hermanos, que estamos como sociedad, vamos a decirlo como nación, experimentando, hermanos, tiempos turbulentos? Cuando digo turbulentos me quiero referir a la experiencia de una nave cuando va por los aires y de repente en su curso se encuentra con ondas de aire que le son contrarias al avance de la nave. Y que al experimentar las ondas contrarias comienza a moverse como experimentando una sacudida, pero no se cae. Es parte de la navegación de la nave, es parte del curso del viaje de la nave, pero no se cae. Hasta ahora no hemos oído una nave que caiga por turbulencia. Hemos oído por desperfectos mecánicos que de repente pasan o suceden, o quizás por fenómenos que tienen que ver con animales que de repente se cruzan en el curso de la nave y que afectan la turbina de la nave y caen. Pero por turbulencias, pues no se oye que las naves caigan. Sí hay temor, claro, en la tripulación y más que todo en los viajeros que de repente tal vez es su primera experiencia, pero los que llevan el control de la nave tienen la cabeza fría, calman a la gente y le dicen: solo abróchense el cinturón. Y esto es psicología solamente, como diciendo o animando a calmarse, porque uno ya con el cinturón puesto uno se siente seguro, pero al final si pasa algo el cinturón no sirve de nada. Pero es psicología de los expertos en la navegación. Pero no pasa nada con la turbulencia. Estamos experimentando turbulencia como ciudad, quiero decir como ciudad porque no es en toda la nación, pero como ciudad, como locales, estamos experimentando turbulencias en la vida, en nuestro caminar, en el curso diario. Pero dígale que tiene a su lado: pero tranquilo, solo abróchate el cinturón, agárrate de Cristo y nada va a pasar, porque Él tiene el control de todas las cosas. Y Él nunca nos ha dejado, porque Él dijo: no teman, no dejaré huérfanos. Y Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Haya turbulencia, no haya turbulencia, la promesa del Señor es fiel. Hay que creerla y hay que confiar en Él. No hay que alarmarnos, son turbulencias. Y todo esto debemos de agradecérselo a los interesados en ganar likes
o en que sus videos se hagan virales. Intereses personales, intereses políticos, intereses de toda clase que se mueven detrás de un movimiento utilizando a las masas como carnada solamente. Por eso nosotros, especialmente la iglesia, debe de ser la primera en estar firmes en este asunto. Porque profesamos tener a un Dios poderoso. Profesamos tener nuestra ciudadanía en el tercer cielo, no aquí. Hemos sido procesados legalmente, espiritualmente, y ya somos ciudadanos del reino de los cielos. Tenemos una ciudadanía grande, excelente. Somos los primeros que debemos estar firmes. Por eso diga que tiene a su lado: ay, si oigo que andas echándole miedo a otro por ahí, diciendo, ay, por favor no vaya a trabajar, tenga cuidado. No, señor, no podemos hacer eso. La iglesia es algo especial. Diga que tiene a su lado: la iglesia es algo especial, mi estimado. La iglesia es algo especial. Y debemos de tener mucho cuidado de no caer en el error de tener a un Dios poderoso en cuatro paredes. Un Dios excelente. Llorar delante de su presencia, pero solo en las cuatro paredes. No caer en el error de que al salir de este lugar vamos solos, que el Señor no está con nosotros. Cuidado, diga, tienes un lado, cuidado, no vayas a encerrar el poder de Dios y a Dios mismo en estas cuatro paredes. ¡Ay de ti! Más te valiera traer tu cama, tu cocina, tus muebles a este lugar para que estés seguro. Porque aquí está el poder de Dios y está Dios si lo piensas así. Pero no. El poder de Dios que se mueve aquí, se mueve afuera también. El ángel del Señor que nos guarda en estas cuatro paredes cuando hacemos culto al Señor, también está con nosotros en todo momento, en todo lugar. La Biblia dice que aquel que teme al Señor, dice que el ángel del Señor dice, lo acampa alrededor. ¿Y qué dice la Biblia? Y lo defiende. Eso no es una metáfora, no es una parábola, es algo real, es verdadero. Hermanos amados, pensemos en un momento la iglesia primitiva. También pasó, el predicador Eclesiastés dice, nada hay, dice hoy que no haya pasado, ni lo que es hoy, dice, no es que no haya sido, dice, Dios dice, Él hace un círculo, la vida siempre. Los primitivos experimentaron esta clase de turbulencias también. Y quizás ellos lo experimentaron, hermanos, con más agresividad. Porque aquellos hombres, hermanos, de Roma, recuerde que no tenían misericordia contra la iglesia. ¿Se recuerda usted cómo trataban a la iglesia? Mire hoy, tranquilo, las 4 puertas, 5 puertas abiertas aquí. Nadie teme, nadie tiene temor de que algo pase aquí. Los siervos de la iglesia primitiva, ellos no podían hacer esto. La turbulencia que ellos pasaron, dice, que tuvieron la necesidad, dice, de tener que hacer los cultos, dice, hasta debajo de la tierra, para poder tener un momento de tranquilidad y adorar a Dios por la persecución que había. La turbulencia era grande. Hoy está tranquilo todo. A veces son fotos que no son reales, que comienzan a circular. A veces son noticias que no son reales y a veces son noticias que son mitad verdad, mitad mentira. No debemos de olvidarnos, hermanos, que hemos llegado a un país, y fíjese bien, tal vez no está bien que lo diga, pero es la verdad, donde hemos entrado violando derechos en esta nación. Hemos llegado, mi estimado, nosotros entramos de aquí sin tener un permiso, violamos la ley. Y si violamos la ley, quiere decir, mi estimado, que nosotros lo menos que podemos hacer es estar reposados, tranquilos. Lo que sí tenemos que hacer, dice la palabra del Señor, es orar por los que están al frente de los gobiernos.
Si hay algo que podemos hacer, mi estimado, juntarnos para hacer algo, no es, hermanos, para engendrar violencia. No es para darnos a conocer como gente que no tiene buen pensamiento, que no tiene inteligencia, que no tiene sabiduría. Al contrario, si algo debemos de hacer nosotros es tal vez unirnos, doblar las rodillas y orarle al Señor por misericordia. Eso sí debemos de hacer nosotros. Porque eso no nada más nos deja bien delante del Señor, también delante de los hombres. Pero hacer violencia, hacer cosas que nos dejan mal, no solamente delante de la sociedad, sino delante de Dios, eso ni se te ocurra. Diga que eso ni se te ocurra, mi estimado. Por si le han llamado para ir, dice, vente, deja el culto, por ahí, vente, apoya. ¿Cuál apoyar? No, no es la forma. Nosotros traemos un patrón de conducta malo desde nuestros antiguos. A nosotros se nos ha enseñado que la forma de arreglar las cosas es con violencia, ¿verdad, hermanos? Ahorita arreglamos las cosas, saca la pistola y ahí va. ¿Quién no en nuestros países se ha matado familia contra familia? Tratando de arreglar las cosas con violencia. No es así. Violencia engendra violencia. Sembramos violencia, vamos a recibir violencia. Sembramos violencia en nuestras autoridades, no nos van a venir a recibir con abrazos las autoridades. Nos van a recibir también con violencia, tal vez no con violencia, porque ellos son más tácticos, pero nos van a recibir con fuerza. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a incitar al ejército? ¿Vamos a poder contra el ejército? No. Por eso debemos de guardar la calma. Diga que tiene un celular, guarda la calma, tranquilo. No está pasando nada. Todo es mover político, todo es mover de intereses personales. Está todo tranquilo. Pero hermano, pero si yo lo he visto así, lo que usted ha visto es que la justicia está haciendo un trabajo. Muchos están siendo llamados a cuentas porque primero nunca han tomado en cuenta a Dios, segundo han desafiado a las autoridades. Y llega un momento cuando la autoridad llama a cuentas y no podemos meter los brazos en medio de un juicio de las autoridades porque nos va a ir mal también a nosotros. Si hay algo que podemos hacer es, si hemos violado leyes, si estamos mal delante de autoridades, es doblar nuestras rodillas delante de Dios, pedirle perdón a Dios, y Dios es capaz de borrar récord, de hacer cualquier cosa. El Señor lo sabe hacer. ¿Sabe hacerlo el Señor? Hemos tenido la experiencia, hemos oído testimonios de cómo Dios se ha glorificado. Ha borrado huellas, ha borrado récord, ha borrado todo. Porque cuando en el reino de los cielos se perdona, en la tierra también se perdona. Cuando Dios hace una obra desde arriba, en la tierra se da a conocer. Eso es verdad. Dios es grande, es misericordioso. Estamos pasando, mis amados, por turbulencia. Muchas iglesias están vacías. Hermanos han tenido temor. Y han dicho, no, yo no voy porque quiero cuidarme, pero mañana a las 5 de la mañana se levantan y se van para el trabajo. Ahí no tienen miedo. Ahí se van, se levantan y van a trabajar. Pero la iglesia, oh, es que quiero cuidarme, oh, porque va a pasar esto. No pasa nada. Hasta ahorita el Señor es fiel. Honra a los que le honran. Así dice la palabra del Señor. Que Dios honra a aquellos que le honran. Entonces estamos pasando por situaciones difíciles, ciertamente, pero esto no es para la iglesia del Señor. Dígate en su lado, lo que está pasando no es para nosotros. Pero hermano, es que tengo temor. Si tiene temor porque sabe en su corazón que está mal delante de las autoridades, comience a ponerse a cuentas con Dios. Comience, que Dios lo cubra, que Dios lo guarde, pídale perdón a Dios, asuma compromiso con Dios para que el Señor lo respalde y todo va a estar tranquilo.
Ahora sí el Señor quiere y dice, quiero llevarme a mi hijo para allá, a su tierra, que se vaya, porque su familia lo necesita. Tiene que estar con su familia. Pues bueno, mi estimado, hasta gratis le van a dar el boleto. Y ahora hay un programa que hay $1,000 si usted dice que se quiere ir, ¿verdad? Boleto gratis, $1,000 más y más los millones que tiene ahorrado usted allá. Pues ¿qué más, mi estimado? Tranquilo. ¿Y qué voy a hacer, mi hermano? Se supone que usted ya debe estar listo y capacitado para que digamos, hermano, vamos a levantar allá una iglesia de Cristo Nuevo Amanecer, allá en Guatemala, allá en Honduras, en México, vámonos para allá. Por eso siempre decimos, aproveche el tiempo, mi estimado. Aproveche, crezca espiritualmente, métase en la presencia del Señor, porque uno nunca sabe cuándo nos va a tocar la bendición. ¿Puede darle gloria al Señor con todo el corazón? Le dije la otra vez un testimonio cuando fuimos a Misión México. Tengo la experiencia de hablar con un siervo allá que dice que por allá por el estado de Michigan, no sé, por allá, lo encontraron en el freeway manejando. Dice que iban a ministrar la alabanza a una iglesia, pero a él lo acusaron que llevaba gente, pues allá, llevaba, dice, 12 hermanos ahí, llevaban los instrumentos, pero no le creyeron. Lo acusaron, lo deportaron. El siervo era pastor de la iglesia, dice que habían como 50 miembros ahí en la iglesia, por allá en aquel estado. Lo deportaron, pero allá empezó a trabajar y ahora hay, dice, 32 iglesias que ha levantado en aquella área. Si al Señor le place, Él lo va a hacer. Dicen un dicho por ahí que dicen, cuando no te toca ni aunque te pongas, ¿verdad? Y cuando te toca aunque te escondas. Si ya es la voluntad de Dios, mi estimado, ¿qué vamos a hacer? Pero si no es la voluntad de Dios, dijo el Señor, no temáis a los que matan el cuerpo. Porque más de eso, dice, nada pueden hacer. Temed mejor a aquel que puede matar el cuerpo, dice, echar el alma al infierno. A él hay que temer. A los demás no, tranquilo. Entonces diga que tiene su lado. Pues entonces estamos tranquilos. ¿Vas a seguir viniendo a la iglesia? Bueno, démosle esa ofrenda de palmas al Señor con todo el corazón. Porque no vaya a ser que mañana, hoy le toca a Temple City. ¿Verdad? Porque de repente va a aparecer, el domingo que viene le toca a Temple City. Y se empieza a hacer viral todo. ¿Qué vamos a decir? Gloria a Dios. Yo todos voy a adorar al Señor a Temple City. No se dé palmas, Señor, con todo el corazón. Bien, entremos en esto entonces. La Biblia dice que se presenta, hermanos, esta escena aquí en medio, dice, del mar. La Biblia relata que el Señor había hecho que los discípulos tuvieran una experiencia. El propósito de la experiencia, dice la historia, la Biblia, que era que el Señor Jesús estaba dando a conocer su poder. Porque resulta, dice, que se habían congregado, dice, más de 5,000 personas en aquel monte. Y de repente los discípulos dicen, Señor, ¿qué vamos a hacer? Es la hora de comer, ya han pasado todo el día. Hemos estado en el monte. Hay 5,000 personas, más de 5,000 personas. El dinerito que traemos ahí en la bolsa que trae Judas no alcanza. No nos va a alcanzar. ¿Y qué vamos a hacer, Señor? Y el Señor dijo, denle ustedes de comer. Han de haber dicho, qué barbaridad el Señor, ¿cómo nos dice eso? Le traemos la necesidad nosotros. Él sabe que somos impotentes, pero Él dice, denle de comer ustedes. ¿Y cómo, Señor? Pero de repente dice que viene uno, que se consiguió un muchachito que andaba por ahí, que de repente tal vez su mamá le dijo, ¿a dónde vas, muchacho? Allá, a ver a Jesús. Porque allá va toda la gente y se están juntando, voy a ir. Pues no te vayas sin nada, llévate un panecito.
Llévate 2 panecitos y llévate un pez. Y yo creo que le echaron en su mochila al niño ahí los dos panes y el pez. Pero se lo encuentran los discípulos y dicen, oh, esto nos puede servir. Y lo traen delante del Señor y le dicen, Señor, mira, es todo lo que tenemos. Tenemos 2 panecitos y un pez. Y dijo el Señor, pues repártanlo. Pero ¿cómo, Señor, lo vamos a repartir este pececito y estos 2? Repártanlo. La historia ya la sabemos. El Señor les mostró su poder en la multiplicación de los panes y los peces. Pero eso no alcanzó para ellos. Los discípulos no comprendieron. No fue suficiente el impacto del milagro en la mente de ellos como para confiar en Él como su Dios. Tal vez dijeron, oh, pero sabemos que en la historia en Egipto también los magos multiplicaban las cosas. No sé qué pensaron los discípulos, pero creo con todo mi corazón que el Señor se ve en la necesidad de llevarlos a otro nivel. Y dice la historia que los manda, dice, a pasar a la otra orilla del mar. Les dice, vayan ustedes y yo me voy a quedar. La pregunta es, ¿por qué no iba el Señor con ellos? ¿Por qué los manda a ellos adelante y por qué Él se queda con ellos? ¿O por qué no les dice que lo esperen hasta que Él terminara de hacer todo lo que iba a hacer? Y si hubieran ido todos juntos, ¿por qué los manda solos? Diga conmigo, proceso. El Señor tenía un proceso con sus discípulos, porque se habían tardado para poder captar la dimensión del poder de Dios. No fue suficiente el impacto que produjo el milagro en ellos, que el Señor se vio en la necesidad de meterlos a un proceso diferente. Y la historia dice que ellos se van. Dice la Biblia que ellos comienzan a atravesar el mar. Y dice el verso 24, y ya la barca estaba en medio del mar, y luego dice, azotada por las olas porque el viento era contrario. La Biblia dice, hermanos, que estando él, dice, los discípulos, dice, en medio del mar, comienza, dice, el mar a levantarse contra ellos. Comienzan las olas, dice, a amenazarlos de muerte. Comienza el mar a levantarse con una amenaza de muerte contra los discípulos. Ellos saben, ellos entienden que están en medio del mar. Pero el milagro no les alcanzó a ellos para captar la dimensión del poder del Señor como para poder decir, tranquilos, el Señor tiene el poder sobre todas las cosas, quedémonos tranquilos. No pudieron ellos, porque no alcanzaron a comprender la dimensión del poder del Señor. Pero fíjese que verso 25 y verso 26, es evidente que no creían que el que fue poderoso para multiplicar los panes y los peces fuera capaz de verlos en medio del mar sufriendo, amenazándolos el mar amenazándolos de muerte. Por eso el Señor les muestra su poder. Él camina sobre el agua como diciéndoles, tengo poder sobre lo que ustedes sienten que los va a matar. Lo que para ustedes es imposible dominar y escapar de sus amenazas de muerte. Por eso la pregunta era, ¿por qué el Señor caminó sobre el agua? ¿Cuál fue el propósito del Señor caminar sobre el agua? ¿Qué era lo que los estaba amenazando de muerte? Era el agua. ¿Qué era lo imposible para los discípulos poder superarlo? El agua. ¿De dónde expectaban, de dónde veían ellos venir la muerte? Del agua. No podían escapar del agua.
el máximo enemigo en ese momento era el agua. La pregunta es, ¿por qué el Señor viene caminando sobre el agua? Era un mensaje para ellos. Un mensaje como diciéndoles, miren cómo domino el agua. Miren cómo tengo autoridad sobre el agua. Vean cómo camino sobre el agua. Cómo domino las aguas. Era el plan, era el propósito caminar. ¿Por qué? Porque no llegó nadando. Porque cualquiera nada en el agua, mi estimado. ¿Por qué no iba en una barca? Porque cualquiera que va sobre una barca está diciendo que no tiene dominio sobre el agua. Porque necesita de algo que flote sobre el agua. Porque si no se muere, se hunde, no puede. El Señor va caminando sobre el agua, dominando el agua. El verso 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Para los que confesamos tener fe en Jesús, oiga esto, es necesario que el Señor permita procesos en los que perdamos toda esperanza, donde perdamos hasta el ánimo y nos abrace el temor aún de la muerte. Para dejarnos claro, diga conmigo, claro, que somos impotentes y débiles, para que nos gloriemos solamente en su poder. Por eso, el Señor le fue necesario llevar a los discípulos a un estado donde les quedara claro que si el Señor no llega en media hora, se morían. Eran historia. Permitió que los abrazara el temor. Permitió que perdieran toda esperanza de vida para que tuvieran claro que si no era el poder del Señor, ellos no podían hacer nada. Fíjese bien, el poder del Señor, mi estimado, es ilimitado. Y nosotros somos llamados a tener experiencia con el poder de Dios. A eso hemos sido llamados nosotros, a tener experiencias en el poder de Dios. Y Dios nos va a ir subiendo, nos va a ir metiendo, nos va a ir procesando para que vayamos creciendo en experiencias en el poder de Dios. A ver, pregúntele a que tiene a su lado. ¿Cómo has crecido en experiencias en el poder de Dios? Puede que alguien diga, ¿y qué es eso, hermano? ¿Verdad? Si se le da la oportunidad, hermano, tiene 5 minutos. Testifique del poder de Dios en su vida. ¿Qué diría usted? ¿Cuál sería su testimonio? Oye, hermano, yo nunca he visto nada de Dios. Bueno, dígale a que tiene su lado, mal hecho, mi estimado. Entonces mejor nos hubiéramos quedado allá con la guadalupana. ¿Verdad? Porque allá decíamos, oh, me sanó, me hizo un montón de cosas y eran mentiras. ¿Verdad? Dios nos trajo a sus caminos y nos va a procesar para tener experiencias en su poder. Pero en el proceso van a haber momentos donde vamos a ser abrazados por el temor. Van a haber momentos donde vamos a ser abrazados por la duda, por el desánimo. Pero el Señor jamás está ajeno en el proceso. El Señor está observando. El Señor está viendo. Y sabe el momento preciso dónde entrar para decirnos, ¿te diste cuenta de tu condición? Sí, Señor, si no hubiera sido por ti, Señor, me muero. ¿Verdad? Si no llega el Señor en ese momento, la enfermedad nos mata. Si no llega el Señor en ese momento, mi estimado,
quizás la escasez económica nos deja en la calle. Si no llega el Señor en ese momento, mi estimado, tal vez tu familia ya no la encuentras. Se destruye todo. Dios nos lleva, hermano, la iglesia es llamada de ir, para ir, dice, de aumento en aumento a la perfección, a la experiencia palpable con el poder del Señor. A eso nos llamó el Señor. Si no hay experiencia con el poder de Dios, entonces, mi estimado, la vida cristiana se hace religiosa. Y la vida cristiana religiosa, mi estimado, qué aburrido es. Ay, otra vez es jueves, otra vez. Ay, siquiera borraran de la semana el jueves, ¿verdad? Sábado otra vez. Qué rápido llegó el domingo otra vez. Qué aburrido se hace ir a la iglesia, y digo ir, no venir. ¿Verdad? Cuando uno vive una religión. Pero cuando uno experimenta el poder de Dios, hermanos, uno quiere más del poder de Dios. Nos va metiendo el Señor a experimentar su gracia, su gloria. Entonces, cuando vemos estos hombres, observe lo que hace este hombre. Verso 28. Verso 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Cuando el Señor nos concede esta gracia de experimentar y confiar en el poder de Él, uno se vuelve valeroso y ambiciona más del poder de Dios. Y al Señor le agrada esa actitud. Se complace con esos y nos concede más. Porque ve que salimos de nuestra zona de confort y nos permite más experiencias gloriosas. Pero nunca debemos de olvidar que el adversario también se juega la última carta para detenernos en el avance de esa experiencia. Y note lo que utiliza: quitarnos el enfoque de la experiencia en el poder de Dios para que lo pongamos en las circunstancias. Y las circunstancias siempre serán mucho mayores que nosotros, porque nosotros somos débiles. Y nuestra debilidad produce duda, miedo, que son los agentes asesinos de la fe. Fíjese bien. El diablo sabe. Ya tuviste una experiencia, ¿verdad? Cuando Dios, está bien. Pero cuando Dios nos mete para subirnos de nivel en sus experiencias con su poder, el diablo se va a levantar. El diablo no se va a quedar tranquilo. También dice: voy a jugarme la última carta. Lo voy a detener. Y la forma en la que él nos quiere detener es quitarnos el enfoque de las experiencias que hemos tenido con el Señor para ponerlas en las circunstancias que hay a nuestro alrededor. Hermanos que han saltado en la iglesia, que han hablado lenguas en la iglesia, que danzan en la iglesia, muchos de ellos están mirando las circunstancias. Están diciendo: hoy lo que está pasando está difícil, y andan desanimando a medio mundo. Así como animan en la iglesia y hablan lenguas y danzan un montón de cosas, de la misma manera desaniman a medio mundo por las circunstancias que están pasando. ¿Qué sucedió? El diablo no se queda tranquilo. El diablo quiere que quitemos el enfoque de nuestras experiencias con Cristo para ponerlas, el enfoque en las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Y cuando ponemos el enfoque en las cosas que están pasando a nuestro alrededor, nos volvemos vulnerables. Nos asesinan la fe, las experiencias que hemos tenido con Cristo. No se puede darle lugar al adversario. Diga que tiene a su lado: no podemos darle lugar al adversario. ¿Cuántos hemos tenido la experiencia, mi estimado,
de que Dios nos ha cambiado esta mente. La mente de borrachos, la mente de agresivos, un montón de cosas de nuestra vida pasada. ¿Cuántos hemos tenido una experiencia y hemos experimentado pues ese cambio de mentalidad? Que ahora pensamos diferente, ahora sentimos diferentes. Pues si ya tuvimos esa experiencia con el Señor, ¿por qué las cosas que nos rodean comienzan a desanimarnos en el camino? ¿Dónde dejamos la experiencia que hemos tenido? ¿Qué no es real la obra gloriosa que el Señor ha hecho en nosotros? ¿Que este cambio que hizo en nosotros no es grande? ¿Que no está el Señor en este negocio? ¿Por qué entonces el desánimo? ¿Por qué iglesias vacías? Gente atemorizada que ya no quiere ir a la iglesia por las cosas que están pasando alrededor. Gente que se quiere cambiar de estado. Dice, me voy a ir para otro estado porque allá está más tranquilo. ¿Por qué? El adversario es astuto. Sabe que cuando el Señor nos mete a otra dimensión para tener experiencias nuevas con su poder, el adversario va a tratar de ponernos la mirada en las cosas que nos rodean. Y cuando empezamos a ver las olas, porque las olas siempre van a ser más altas que nuestra barca. Dígale que tiene a su lado. Las olas siempre serán más altas que nuestra barca. Por lo tanto, observar las olas es abandonarnos en el temor, es abandonarnos en el desánimo. No importa, no hay que mirar de qué tamaño son las olas. Hay que mirar la mano que nos está diciendo, ven, camina. Camina sobre las aguas. Ten la experiencia que te estoy permitiendo tener. ¿Cuál fue el error de Pedro? ¿Cuál fue el error de Pedro? Mirar las olas, mi estimado. ¿Qué era lo que Pedro tenía que hacer? El Señor estaba en el agua, porque todavía estaba en el agua, ¿verdad, hermanos? Pedro estaba en la barca. El Señor le dijo, ven. Yo me imagino, mi estimado, hace como esas fotos que de repente ponen por ahí del Señor que está con las manos así, ¿verdad? Quiero pensar que el Señor dijo, ven Pedro, ¿verdad? Quizás le dijo, ven Pedro. Pero lo importante, mi estimado, fue la palabra que salió. No olvide que el Señor está calmando el agua. No olvide que a la palabra del Señor el viento se detuvo. No olvide que a la palabra del Señor las aguas se calmaron. La palabra del Señor estuvo como autoridad máxima en el evento para hacer bonanza. Y cuando Él le dice, Pedro, ven, ¿qué salió de la boca del Señor? La misma palabra que dijo, hágase bonanza. A esa misma palabra que obedeció el mar, fue la misma palabra que salió y dijo, ven, Pedro. Y Pedro debió haber caminado sobre la palabra del Señor. Porque si él dijo, ven, quiere decir que había un puente en el agua para que Pedro caminara sobre esa palabra. Sobre esa palabra. Y no se hundiera. Pero el diablo le dijo, no mires la palabra. No mires el puente que te puso el Señor. No pienses en eso. Mira de qué tamaño son las olas. Mira, ya van 5 redadas. Mira, llegaron a la fábrica donde trabaja tu tío. ¿Verdad? Mira el tamaño y van creciendo las olas. Mira las olas. No, Señor. No vamos a mirar las olas. No importa qué tamaño sea. Si fueron 5, 6, 15, 20 fábricas, no sé. Ellos saben lo que están haciendo. Pero si yo estoy en justicia delante de Dios, vivo una vida con temor delante de Dios, mi estimado, Dios nos va a guardar. Él está con nosotros. Jamás nos va a desamparar el Señor. Caminemos sobre el poder de la palabra de Dios. Allá por el profeta Isaías hay unos versículos que dicen, ¿cómo dice la Biblia? Condenarás, dice, toda lengua que se levante en contra de ti en juicio, ¿verdad?
¿Cómo dice ese verso? Dice, porque esta es la herencia de los siervos del Señor. Una herencia, hermanos, de respaldo de Dios. No podemos estar atemorizados nosotros. No podemos. Ahora sí debemos de ser sabios y entendidos nosotros. No entrar en lugares que no nos corresponden a nosotros. No sea usted abogado de nadie. Pero es mi tío. Bueno, si su tío fue fiel con Dios, que Dios lo ayude. Pero si su tío no quiere nada con Dios, es rebelde contra Dios, mi estimado, solo ore por él. Pero yo voy a ir a protestar por él. No proteste por nada. Pero lo voy a defender. Usted no defienda a nadie. A nadie. Mantenga su postura. No entremos en situaciones donde Dios no nos manda a ir. No. Mantengámonos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer y el Señor estará con nosotros. Él estará con nosotros, nos guardará del mal, pero no vamos a buscar el mal nosotros, ¿verdad? Decían por allá en mi pueblo, decían los ancianos de allá de mi pueblo que siempre caminaban con un machete aquí metido en su vaina. La vaina era donde va el machete, ¿verdad? Y cuando veían que alguien andaba por ahí haciendo cosas malas, por allá, siempre le decían, no, tranquilo, machete, estate en tu vaina, le decía. Es decir, pues, mantente en donde debe de estar. Si usted se mantiene en el lugar donde Dios lo ha puesto, como siervo, como sierva de Dios, sirviéndole a Dios, vaya a su trabajo, vaya a su tienda, vaya a donde quiera, vaya en paz. Tranquilo. Pero hermano, y si me miran, mire mi estimado, si el Señor es poderoso para hacernos hasta invisibles. Si es necesario nos va a hacer hasta invisibles. ¿Verdad? No sé quién platicó un testimonio por ahí, decía que estaba por ahí en una tienda, que él ni cuenta se había dado que estaba ahí dentro de la tienda, a comprar su comida, todo, y estaban como 4 agentes ahí también, y él ni cuenta se dio. Tranquilo, salió y se fue. Hasta después le dijeron, ¿viste los que estaban allá adentro? ¿Quiénes son? No sé. Hasta después se asustó. Pero no pasó nada, estimado, no pasó nada. Es que así es, mi estimado. O dígame, ¿usted cómo fue que usted cruzó la frontera? No me diga, hermano, yo fui ágil, yo corrí más. Olvídese, mi estimado. Si ahí habían helicópteros, habían motos, caballos, de todo. Pasamos porque Dios permitió que lo hiciéramos. Dios permitió que viniéramos a este país. Si Él permitió que llegáramos a este país, Dios lo permitió porque tiene planes con nuestra familia allá. Nuestra familia está siendo bendecida. Recibe su dinerito allá. Están comiendo dignamente, visten dignamente porque usted está mandando para allá. Ese era el plan del Señor. Nos hizo como le hizo a José. ¿Se recuerda cómo estaban muriéndose de hambre en Canaán? ¿Y el Señor llevó a José a Egipto? ¿Le fue fácil? No, nunca ha sido fácil. Si cuesta correr el cerro, bajar, subir, cuesta, mi estimado. Pero Dios estaba en el asunto. Llevó a José a Egipto. Lo hizo tener poder, lo hizo tener abundancia, lo hizo tener autoridad para bendecir. Él lo dijo después. Dijo, el Señor me trajo, dijo, para salvarles la vida a ustedes. No lo comprendieron en aquel momento. Porque uno de repente en eso de andar pensando muchas cosas no entiende el plan de Dios. Y uno dice, oh, voy porque por esto, por el otro. No, usted vino porque Dios le permitió venir a este país y tiene un plan para su vida. Solo esté atento al plan de Dios. No ande para allá y para allá, no. Afírmese en los caminos del Señor y verá la gloria de Dios en su vida. Dame una ofrenda de palmas al Señor con todo el corazón. Bien, terminamos con esto entonces. Entonces, cuando el Señor nos permite experimentar esa gracia de su poder, nosotros nos volvemos ambiciosos, mi estimado. Queremos más, pues. Experimentamos el poder de Dios y queremos más.
Y eso le agrada al Señor. Eso le agrada al Señor, que salgamos de esa zona de confort. Que no tengamos una mentalidad, yo hermano, solo de la casa a mi silla, de la casa a mi silla. Y a ver cuándo me cambian esta silla porque ya está muy fea. No, así no. Seamos ambiciosos, mi estimado. Si ya experimentamos un poquito el poder de Dios, metámonos a experimentar más. Porque Él quiere, se agrada de que nosotros seamos Pedros. Señor, ya vi cómo multiplicaste los panes y los peces, pero ya pasó. Ahora acabo de ver, Señor, cómo caminaste sobre el agua. Yo también quiero caminar sobre el agua. Mire este hombre. Qué atrevido, ¿verdad? Cualquiera de nosotros diría, Pedro, qué tremendo, cómo se iguala al Señor. No. Al Señor le agrada que nosotros seamos ambiciosos, que queramos más de su poder, que no cantamos esos cantos que decimos que queremos más y más, o solo son cánticos vacíos. Deben de ser una expresión que salgan de lo profundo del corazón, que de veras queremos experimentar más del poder de Dios. De aquí debe de salir, diga que de aquí te debe de salir el deseo de experimentar más el poder de Dios. ¿Cuántos queremos ser efectivos con nuestra familia? Mi estimado, ¿cómo vamos a ser efectivos con la familia si no queremos nada con el poder de Dios? El diablo dirá, así queda, muy tranquilito, así. Solo vete a la iglesia, siéntate tranquilo, esto, no hagas nada más. No tengas experiencia. El diablo sabe, él conoce quiénes tienen autoridad del poder de Dios. ¿Qué no se lo dijo a Pablo? No dijeron los demonios, sabemos quién es Pablo. Entendemos la autoridad que tiene ese hombre. ¿Qué no dijeron los demonios? El diablo sabe quién tiene autoridad. Por eso, cuando hay familias donde hay autoridad del Señor, mi estimado, el diablo huye de ahí. No los toca. Pero cuando el diablo ve que hay debilidad del poder de Dios, mi estimado, comienza a hacer la familia así, mire. Comienza a barrer con la familia, porque no hay autoridad de Dios. Pero cuando hay autoridad, cuando hay un hombre, una mujer que comienza a tener experiencias, mi estimado, el diablo comienza a verlo. Los demonios comienzan a verlo y comienzan a guardar distancia. Porque el diablo, si hay algo que respeta, no es alguien que hable bonito, no es alguien que cante bonito, no es alguien que ejecute instrumentos bonitos, no es alguien que predique bonito, no. Si hay algo que respeta al diablo es la unción, la autoridad del poder de Dios sobre el siervo, sobre la sierva. Por eso debemos de anhelar, debemos de ser como Pedro, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. En otras palabras, yo también quiero experimentar, caminar sobre el agua. Dígale a ti, ¿qué quieres experimentar de Dios? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu deseo? No, hermano, yo solo con que llegue a la iglesia, mi estimadito, no. Experimenta algo más para que tu familia vea un cambio en tu vida. Que no eres el mismo, no eres la misma, que ahora vas a hablar con autoridad de Dios, que vas a hablar de la palabra de Dios, vas a hablar de tus experiencias con Dios, vas a hablar de tus visiones con Dios, vas a hablar del trabajo que haces para Dios. Una ofrenda de palmas al Señor con todo el corazón. Bien, entonces, el diablo es astuto y siempre nos va a atacar con tal de quitarnos la fe. Y sin fe, mi estimado, nada podemos hacer nosotros. Termino con esto, verso 33. La palabra verdaderamente, que ahí dice el verso 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces antes no era. Cuando multiplicó los panes no lo era. Ahora sí es. Es que ahora han sido procesados. Tuvieron que pasar por ese proceso para que les quedara claro el poder del Señor. Si ellos vieron que fueron rescatados de aquellas gigantescas olas del mar y que el Señor dominó las aguas y que caminó sobre las aguas, lo cual es imposible
para el hombre. Ahora les quedó claro y dijeron, verdaderamente eres Dios en la tierra. Eso implica hijo de Dios. Dios como un humano entre nosotros. Y entonces sí, le adoraron. Le adoraron quiere decir, ahora lo reconocen. Ahora rinden toda su vida. Ahora se entregan a Él. Ahora tienen confianza en Él. Ahora no solamente creen en Él, sino que ahora confían en Él. De ahí para adelante usted sabe la historia. Los discípulos fueron hombres que impactaron, mi estimado, porque fueron procesados. Dígale que tiene a su lado. Si no has sido procesado, prepárate. En cualquier momento te llega tu proceso. Y en el proceso no vayas a andar llamando a nadie. Dobla tus rodillas y dile, Señor, aquí estoy, procésame. Pero no quiero mirar las olas, no quiero mirar las circunstancias, quiero poner mi mirada solamente en ti, Señor. Tú eres mi pronto auxilio, para que cuando salga de ahí, no le dé gloria a los hombres, le dé gloria solamente al único que merece gloria, que merece honra y que merece alabanza. Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies. Quiere decir que el poder del Señor en la multiplicación de los panes y los peces no les dejó claro que que aquel hombre o aquel personaje podía salvar la vida de ellos. Solo fue una experiencia de poder, pero no suficiente como para confiar en Él como Dios. Pero ahora con la experiencia de la barca, entonces sí. Ahora sí le dicen verdaderamente. Verdaderamente quiere decir antes pensaba. Por eso así hay muchos. Piensan que han experimentado el poder de Dios, pero solo en 4 paredes. Y al salir de las 4 paredes no hay poder de Dios. Por eso estos hombres me llaman la atención que ahora, después del proceso de la experiencia sobrenatural, ellos dicen verdaderamente. Y entonces dice que le adoran, le entregan todo su ser.